Bienvenidos, hermanos, a la iglesia, su iglesia, Sabiduría del Rey. El día de hoy, amados hermanos, antes de iniciar esta prédica que el Señor tiene preparado para nosotros, les quiero comentar qué es, quiénes somos, qué es la iglesia Sabiduría del Rey y el llamado de esta congregación. Antes que nada quisiera comentarles que esta iglesia, hermanos, es una iglesia de discípulos de Cristo. En el Evangelio de Mateo 16, versículo 24, la palabra de Dios dice: luego Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Hermanos, esta declaración de Jesús, este llamamiento de Jesús, es el llamamiento de los seguidores, a los seguidores y a los discípulos de Cristo. Y esta iglesia, Sabiduría del Rey, es una iglesia que está enfocada en esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Negarnos a nosotros mismos, abandonar nuestro egoísmo, abandonar nuestro pecado y nuestras prácticas y deseos desordenados de nuestra mente y de nuestro corazón para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Aparte, adicional a esto, somos una iglesia virtual. ¿Por qué virtual? Porque somos una iglesia, hermanos, que está viendo su visión en el futuro como una iglesia en la cual se predicará y se está predicando y se seguirá predicando a través de todos estos medios de comunicación, todos estos medios virtuales de comunicación. Por el momento, como sabemos, no nos podemos reunir en las iglesias físicamente por la pandemia que hay en este momento en el mundo. Hay altos riesgos por reunirnos y bueno, Dios ha llevado a esta iglesia, su iglesia Sabiduría del Rey, a las redes sociales, al entorno de las comunicaciones de internet, para poder a través de ellas entregar sus mensajes, sus palabras, instruirnos en nuestro crecimiento y madurez como discípulos del Señor Jesucristo. También somos una iglesia global, hermanos. Somos una iglesia global, Sabiduría del Rey, porque estamos llegando a través de todas estas plataformas a varios lugares del mundo, a varios países de habla hispana. Estamos llegando a través de estas plataformas a Argentina, a la ciudad de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba, entre otras, a Santiago de Chile, a Quito, en Ecuador, en el Perú, a la ciudad de Lima, de Chimbote, de Trujillo, de Piura, en los Estados Unidos, a la ciudad de Houston, a Miami, todo el sur de la Florida, a Chicago, varias ciudades de Texas y en California a Los Ángeles, San Francisco
San Fernando, a la ciudad de Costa Rica, perdón, al país Costa Rica, a la ciudad de San José, y en fin, a varios lugares. Y esto solamente es posible a través de todas estas plataformas que el Señor, por su gracia y misericordia, nos ha dado a los seres humanos y en particular a nuestra iglesia para poder llevar la palabra de Dios y la evangelización a todos los rincones que sea posible llevarla de este mundo. Y por último, somos una iglesia, hermanos, donde se predica la palabra de Dios. Permítanme leerles 1 Corintios 2, versículo 3 al 5. El apóstol Pablo dice: me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos, dice el apóstol Pablo. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría de humanos, sino en el poder de Dios. Esto es parte esencial de la Iglesia Sabiduría del Rey, hermanos. Predicar palabra de Dios y dejando de lado la sabiduría humana, dejando de lado lo que el predicador cree, piensa de la palabra de Dios. No predicamos eso. Estamos muy comprometidos con este versículo, con esta palabra de Dios, inspirada al apóstol Pablo, de que solamente en esta iglesia se predique palabra de Dios, solamente se predique con poder de Dios y no de sabiduría humana. Amén. Y bien, amados hermanos, pasemos pues el día de hoy a lo que es nuestra prédica. Y permítanme comentarles que vamos a iniciar una serie de 6 prédicas que está relacionada con el manejo de las finanzas, con el manejo del dinero. Esta serie se llama El modelo que Dios bendice para el manejo de tus finanzas. Y en la parte 1, que es precisamente la del día de hoy, haremos la introducción a este modelo que el Señor bendice. Amados hermanos, como bien saben todos ustedes, vivimos en un mundo material, en un mundo en donde desde pequeñitos se nos enseña a que tenemos que ir a la escuela, a estudiar, a prepararnos, si es que queremos ser alguien en la vida. Tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos, tenemos que prepararnos para que cuando seamos grandes, cuando seamos o estemos en edad productiva, podamos entonces ser hombres y mujeres exitosos. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que el éxito en el mundo se mide por la cantidad de bienes materiales que acumulas. Así es como en el mundo se mide el éxito.
el éxito se mide en qué tan rico eres, qué trabajo tienes, con quién te casaste, quiénes son tus amigos, qué auto tienes, cómo vistes, cuántas tarjetas traes en tu cartera, cuánto dinero tienes en tu cuenta. Eso es lo que dice el mundo. Sin embargo, lo que es relevante, hermanos, y que es algo que generalmente se predica muy poco, es que la riqueza, Dios solamente es el dueño de todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo es creador y es supremo. Él creó todas las cosas. Por tanto, todas las cosas le pertenecen a Dios. Y nuestra riqueza debe de estar basada no solamente en las cosas materiales. Es más, no en las cosas materiales, sino en nuestra relación personal con Cristo, con nuestro amado Dios, Rey y Salvador. Pero por otro lado, se nos enseña también a tener o desarrollar ciertas habilidades en la escuela. Pero ¿qué creen? Que hay algo que no se enseña en las escuelas, y es a cómo administrar los recursos, a cómo administrar los recursos que el Señor te permite obtener como producto y consecuencia de tu trabajo. No se nos instruye en el manejo de nuestras finanzas personales. En esta serie, hermanos, el Señor nos hablará de este modelo financiero, del manejo de los recursos que Él bendice. ¿Se han preguntado acaso ustedes por qué unas personas con menos hacen más que otras que obtienen más? Para poder entender esto, tendremos que estudiar la Biblia y todos los preceptos bíblicos financieros que hay en ella. Hermanos, lo que Dios nos instruye en la Biblia acerca de la relación con nuestras finanzas personales, podemos resumirlo básicamente en dos conceptos esenciales: la actitud que tenemos frente a los recursos financieros y la identidad que tenemos frente a los recursos financieros. Tu actitud se refiere a cuál es nuestro comportamiento, a cuál es nuestra posición frente al manejo de los recursos. Y la identidad se refiere, hermanos, a cuál es nuestra percepción y cómo nos identificamos y qué apegos tenemos a esos recursos financieros. Estos dos conceptos, hermanos, los podemos observar en el siguiente pasaje. Para ello los invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 15.
La palabra dice: entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por lo que tiene. Hermanos, en estos versículos también el Señor nos va a mostrar los tres principales pecados financieros. Suena extraña la palabra, pero son pecados financieros. Los tres pecados financieros son la avaricia, la codicia y la envidia. La avaricia, hermanos, la codicia y la envidia son los pecados financieros que denuncia Jesús en este pasaje. Jesús nos advierte de los deseos que hay en nuestro corazón. Los deseos que hay en nuestro corazón, hermanos, por cosas materiales, por cosas pecaminosas que pertenecen a este mundo y que son propias, hermanos, de nuestra naturaleza caída. Al hombre que se había acercado a Jesús en este pasaje le movía la codicia. La codicia, hermanos, es un pecado. La codicia es desear tener lo que el otro tiene. Fíjate bien, hermano, puedes tener el deseo legítimo de querer tener algo. Por ejemplo, puedes tener el deseo legítimo de comprarte un celular, de comprarte un automóvil, de comprarte un cinturón o una camisa que te gustó. Pero se vuelve pecado, hermano, cuando quieres algo que otra persona tiene. Cuando quieres algo que otra persona tiene. Y tú quieres eso. Y además estás dispuesto a pagar cualquier precio por ello. Y al decir que estás dispuesto a pagar cualquier precio por ello, no me refiero no solamente a que pagues dinero, sino que puedes estar dispuesto hasta tomarlo sin pedirlo. En pocas palabras, robarlo. En la ley mosaica, hermanos, el hijo varón mayor de la familia era el que recibía la herencia del padre. Y solamente este hijo que recibía la herencia, si lo podía compartir con sus hermanos, si es que él lo decidía, era una decisión que solamente estaba en el hijo primogénito. El heredero podía compartir con sus hermanos solamente si así lo deseaba. Pero este hombre que se acercó a Cristo codiciaba la herencia del hermano.
tu valor frente a tus semejantes no lo debiera determinar, hermano, tus posesiones. Sin embargo, mayormente es así. Tu valor frente a Dios no lo determinan tus posesiones, no lo determinan tus posesiones terrenales, pues Él no hace diferencias y acepción de personas. Para Dios no importa si eres rico o eres pobre, no importa tu raza, tu color, no importa la lengua que tú hablas. Él no hace excepciones. Tu valor frente a Dios, hermano, no lo determinan tus posesiones materiales, pues estas, además, déjame decirte algo, no trascienden a la eternidad, hermano. Cuando nosotros morimos, cuando nosotros tengamos que ir a la presencia de nuestro Señor, todo lo que el Señor nos haya permitido tener aquí en la tierra, aquí se va a quedar. Porque es eso, son valores y cosas terrenales. Es decir, pertenecen a la tierra, se quedan aquí en el mundo, en la tierra. No te vas a ir con ellas. La avaricia, hermanos, es otro pecado financiero. La avaricia es un deseo desordenado por poseer y adquirir riquezas solamente para atesorarlas. Adquirir riquezas, deseo desordenado para adquirir riquezas solamente para atesorarlas. La avaricia es eso, hermanos. El tercer pecado financiero es la envidia. Y la envidia es el dolor, la desdicha por no tener lo que otra persona tiene. Estos tres pecados financieros, hermanos, los observamos en los versículos anteriores, si se dan cuenta. Y continúa la lectura en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 20. Luego les contó una historia. Aquí vamos a ver la parábola. Esta parábola que Jesús cuenta. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Observa, era avaro, porque tenía un deseo desordenado de obtener bienes materiales solo para atesorarlos. Continúa la palabra. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. ¿Se dan cuenta? Era un hombre que quería atesorar más y más y más. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate,
come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? En esta parábola, hermanos, Cristo nos enseña que nuestra actitud y nuestra identidad no debe de estar condicionada por estos tres pecados. Repito, Dios nos muestra a través de esta parábola que nuestra actitud y nuestra identidad en su modelo de manejo de recursos financieros que Dios bendice no debe de estar condicionado por la codicia, la avaricia y la envidia. Estos tres son pecados financieros. Nuestro amado Señor Jesús nos muestra que este hombre, en lugar de compartir de sus cosechas, de toda esta abundancia que el Señor le había dado, compartir de sus cosechas a los pobres, todo lo quería para él. En lugar de compartir, todo lo quería para él. Y como ya no cabían en su granero, lo quería tirar para hacer uno más grande. Y cuando lo llenara, uno más grande, y uno más grande, y uno más grande. Y esto solamente, hermanos, muestra nuestra naturaleza caída. Este hueco que hay en el corazón del hombre que está muerto, que nace muerto, y que solamente este hueco puede ser llenado por Cristo, porque por medio de su muerte en la cruz nos da vida, nos saca del pecado, de la muerte, y nos da vida eterna. Este hombre, hermanos, no estaba dispuesto a compartir su bendición con los demás. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, la palabra dice así: así que ahora les doy un nuevo mandamiento, dice Jesús. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, Nuevo Testamento, palabras de Cristo. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Amén. ¿Cómo nos amó Cristo? Cristo, hermanos, nos amó de tal manera, Dios nos amó de tal manera, Juan 3:16, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el que teniendo mucho que dar, el que teniendo mucho que dar a los que tienen poco y no da, es por falta de amor. Es falta de amor que el Señor te haya bendecido y que solamente quieras acumular la riqueza para ti mismo
Y es más, ni siquiera para ti mismo, como este hombre en el granero. Hay personas, hermanos, que son tan avaras que ni siquiera se permiten comprar u obtener algo de lo mucho que Dios les ha dado, porque su corazón está enfermo. Lo que a este hombre su ambición y su egoísmo no le dejaba ver es que somos mortales. Y las personas, y las posesiones y los bienes no trascienden como nuestro espíritu a la eternidad. Cuando morimos, mis amados hermanos, no nos llevamos nada. Hermano, cuando mueras, lo mucho o lo poco que tengas, nada te vas a llevar. Cuando mueras, no te vas a ir en carro a la eternidad. No te vas a llevar tu casa y mucho menos te vas a llevar tu cartera. En el cielo, hermano, no vas a necesitarla. No vas a necesitar dinero en el cielo. Solo el Señor es quien determinará cuando nosotros hayamos partido quién será el nuevo administrador de tus posesiones que dejas aquí en la tierra. Fíjate bien, solamente Dios, cuando nosotros nos vayamos a su presencia, las cosas que se quedan aquí en la tierra, solamente Dios decidirá en su perfecta voluntad quién las administrará. Algunos podrán decir, oiga, pastor, pero hay hombres que han hecho sus testamentos y dejan. Sí, efectivamente. Esa es la voluntad nuestra. Pero quien tiene la última palabra es Dios. Porque aún habiendo testamentos, grandes fortunas se pierden de generación en generación. Y ustedes lo saben. Dios, hermanos, es dueño de todo. Y como les digo, hay innumerables ejemplos de fortunas que se pierden de generación en generación al margen de lo que sus anteriores dueños hayan decidido. En esta serie, hermanos, que iniciamos el día de hoy, veremos 5 principios bíblicos del manejo del modelo, del manejo de los recursos que Dios bendice. El primer principio es que todo le pertenece a Dios, por tanto nosotros solamente somos administradores de lo que Dios en su voluntad y en su soberanía nos permite tener. El segundo, el principio del uso, de los diferentes usos del dinero que están alineados
al plan y a la voluntad de Dios. El tercero, veremos consejos bíblicos para que tu ingreso sea suficiente. Y esto es muy importante porque aquí Dios nos mostrará cómo podremos llegar a tener contentamiento. En esta sección vamos a hablar del contentamiento, que es lo contrario al pecado de la envidia. El cuarto principio, cómo tener una verdadera libertad financiera, cómo tener una verdadera autonomía financiera. Y 5, los usos o los destinos que le podemos dar a nuestros ahorros. Bien, y para terminar esta introducción a la serie El modelo que Dios bendice para el manejo de tus finanzas, vayamos finalmente a Lucas 12, al versículo 21, capítulo 12, vayamos al versículo 21, donde esta parábola termina diciendo: así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Amén. Hermanos, si bien el deseo de Dios es prosperarnos, si bien el deseo de Dios es que nos vaya bien, que no tengamos carencias, Él, Dios, no te va a prosperar más de lo que Él ya decidió desde antes de la fundación del mundo hacer. Fíjate bien de esta declaración. Dios te va a prosperar de la manera en que Él, desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde antes de que nacieras, puesto que Él ya sabía que tú ibas a nacer, que te ibas a llamar X, Juan, Rodrigo, Jorge, María, Fernanda, que ibas a nacer o a vivir en el 2020, etcétera, que tus padres iban a ser fulano y sutano, que ibas a vivir en tal ciudad. Así como Dios ya sabía eso y que tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero como su discípulo, así también Dios ya sabe desde antes de la fundación del mundo qué ha decidido para ti. Por tanto, hermano, debes pedir a Dios que te prospere. Cuando tú le pidas a Dios, Señor, prospérame, debes pedirle a Dios, Señor, prospérame conforme tu voluntad y no la mía. Señor, prospérame como tú decidiste desde antes de la fundación del mundo prosperarme, y no que me prosperes como yo quiero. Yo quiero que me des un jet, yo quiero que me des un castillo, yo quiero ser rico, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, y tener y ambicionar todo lo que los demás tienen. Esa es la actitud equivocada, hermanos. La actitud que Dios quiere es esta: que le pidas, Dios,
prospérame conforme a tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Hermanos, Dios nos da diferentes habilidades, nos da diferentes capacidades y dones a cada uno de nosotros. No todos somos iguales, hermanos, en el sentido de esto que acabo de decir. Tu habilidad puede ser muy buena para las artes, tu habilidad puede ser muy buena para los trabajos manuales, tu habilidad puede ser muy buena para cuestiones intelectuales, en fin. Tus dones, puede ser que seas un buen maestro, tengas el don de la enseñanza, o bien tengas el don de la misericordia, de la piedad. Dios, por tanto, todos somos miembros de su iglesia. Unos son dedos, otros son manos, otros son ojos, otros son oídos. Todos tenemos funciones diferentes. ¿Y sabes algo? No te fijes en el otro, porque tú puedes pensar que aquel que tú crees que Dios lo ha bendecido mucho, tú no sabes cómo Dios está tratando con él. Y créeme, en muchas ocasiones no quisieras estar en tus zapatos. Dios, hermanos, trata individualmente con cada uno de nosotros. Y en su soberanía hace su voluntad de darnos lo que Él decida. Las doctrinas de la prosperidad no han dado fruto porque no es el modelo que Dios bendice, hermanos. Las doctrinas de la prosperidad son la aplicación de modelos de negocios teóricos basados en las corrientes del mundo actual, que podrían tener un resultado para algunos, porque es un método de comercialización del mundo, pero no es el modelo que Dios bendice, porque todo está en la soberanía de Dios. Nosotros no vamos a hacer más de lo que el Señor ha decidido que nosotros hagamos. Sin embargo, este modelo al cual me acabo de referir no es un modelo bíblico. La prosperidad, la teología o la doctrina que le llaman de la prosperidad, hermanos, no es un modelo bíblico, porque está basado en lo que el hombre puede hacer y no en lo que Dios nos permite y nos da oportunidad de hacer. La verdadera riqueza, hermanos, termina en este versículo 21, en su parábola, Jesús diciéndonos que la verdadera riqueza, hermano, está en nuestra relación con Él. Nuestra verdadera riqueza está en nuestra relación con Cristo. Si nuestro corazón, hermano, está alineado al corazón de Jesús, tendremos la actitud y la identidad correcta que Dios bendice. La actitud
de compartir con el que menos tiene. Si tú, hermano, has sido bendecido en tu trabajo, en tu negocio, en aquello que tú hayas emprendido, es porque Dios, fíjate bien, si el Señor te ha bendecido, es por un propósito divino, por un propósito de Dios. Si Dios te ha bendecido, hermano, es porque Él quiere que por medio de la bendición que Él te ha dado, bendigas a los demás. Bendigas a los que no tienen. Ese es el propósito de por qué Dios bendice más. No quiere decir que todos lo hagan, porque hay avaros que están en pecado y si no se arrepienten se condenarán. Por eso digo y les decía hace rato, Dios trabaja individualmente con cada quien, y aunque veamos que otros tienen más que nosotros, por eso les decía que a veces no quisiéramos estar en los zapatos de ellos. Pero el llamado es este, hermano, que lo poco o lo mucho que el Señor te ha permitido tener, lo compartas con los que menos tienen, con los que tienen menos que tú. Porque siempre va a haber alguien que tiene menos que tú. Jesús nos llama a ayudarnos unos a otros y amarnos unos a otros. Amar al prójimo es ser piadoso con el necesitado, es vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, cuidar al enfermo, abrir tu casa al desamparado. Esto, hermanos, es la actitud que debemos tener y la que Dios bendice cuando lleguemos a su presencia. Cuando lleguemos a su presencia, en Mateo 7, 21 y 23 dice que a cualquiera de nuestros hermanos que hayamos hecho esto que les acabo de decir, vestir, dar de comer, hospedar, cuidar, dice, puesto que no me lo hiciste, dice, puesto esto me lo hiciste a mí, tendremos nuestro premio en el cielo, hermanos. Porque Dios dice que si lo hicimos por un necesitado, lo hicimos por Él. Y por último, la identidad en Cristo. En Colosenses 1, versículos 15-16 dice, escuchen estos versículos, hermanos. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Escuchen esto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo le pertenece a Dios. Todo fue creado por Cristo y le pertenece a Cristo. Fue creado por Él, dice la palabra, y para Él. Con este versículo, hermanos, no debe haber ninguna duda en relación a la supremacía y a la creación de Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo nos instruye acerca de nuestra identidad
financiera y en general en Cristo. Cristo es supremo. Cristo es el dueño de todo. Toda la creación fue hecha por Él y en Él y para Él. Cristo está por encima de todo y todo le pertenece. Por tanto, hermanos, nada en realidad es nuestro. Solamente somos administradores. Concluyo con esto, hermanos. Si te cuesta trabajo o tienes dudas para entender estas verdades absolutas, estas verdades bíblicas, y que te hacen tener apegos al dinero y a las cosas materiales de este mundo, yo te invito a que te observes bien y verás que es algo, si es que estás en esta condición, que te está quitando tu paz y tu tranquilidad. Si es así, no te preocupes, hermano. Hay una esperanza. Hay una esperanza para librarte de la opresión del pecado financiero. Te animo a que tomes a Cristo en tu corazón como tu Dios y Salvador, diciendo: Señor, me arrepiento de todo corazón por mis pecados financieros y te pido de todo corazón que me libres de estas angustias por mis apegos terrenales. En el nombre de Cristo te lo pedimos, nuestro amado Dios, Rey y Salvador. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente.